De nuevo, Marcos 2, del 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra inspirada. Queremos pedirte, Señor Dios Todopoderoso, que obres en nuestros corazones, que seas, Señor Dios, restaurándonos, moldeándonos a tu imagen, que podamos recibir tu palabra, tus amonestaciones con un corazón sencillo y humilde, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bueno, hermanos, como vemos aquí, muchas veces algunas personas se acercan a nosotros para hacernos este tipo de preguntas. Así como estos hombres, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y hoy estamos como en una vitrina, exhibidos, no hay cortinas, todo el mundo nos puede ver, ¿cierto? Y puede preguntar, ahora que salgamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Si allí hacen esto, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? A veces la pregunta solo busca una simple explicación que sea satisfactoria. A veces, como aquí en nuestro pasaje, hay otras intenciones. Hay exigencias, demandas que reclaman añadiduras al Evangelio. Y la diferencia con otras religiones es evidente y clara para nosotros. Esta semana vimos en el mundo suficiente idolatría y falsa enseñanza. Eso es claramente identificado por cada uno de nosotros, pero el problema es que a veces esas diferencias pueden estar entre los que profesan la misma fe. No estamos tan lejos. Y a veces hablamos de cosas periféricas, diferencias que se pueden mantener sin afectar la doctrina y que no son puestas al nivel del Evangelio, pero en otros casos hay cosas con las que definitivamente no podemos tener comunión, no podemos aceptar. Cosas que hacen parte de la vida cristiana, pero que terminan elevándose a dogmas de fe, que han llegado a imponerse como la esencia y base del cristianismo. Para estos, esa es la única manera de ver el cristianismo. Si una iglesia no impone esos legalismos, esas formas periféricas, entonces, dicen ellos, no es iglesia. Puede ser cualquier práctica, orden o dinámica de adoración, de servicio, cualquier metodología entra ahí. Todo puede ser usado. Muchos de nosotros, hermanos, fuimos educados bajo esos moldes y a medida que fuimos conociendo el Evangelio empezamos un proceso para volver al sencillo mensaje de Cristo. Por lo general nos apegamos, no queremos despojarnos de muchas tradiciones cristianas, y digo tradiciones porque ese es el nombre que tienen. Los cristianos también tenemos tradiciones, hermanos, y básicamente debemos llegar al punto de comprender que las dos cosas son insostenibles e incompatibles con el Evangelio del Señor si son elevadas al nivel de un dogma. El verdadero Evangelio no puede cohabitar con nuestros esfuerzos, con nuestras ideas humanas. Las dos cosas no pueden mantenerse juntas. Finalmente, todo se perderá. Entonces es necesaria una completa transformación de nuestra mente, una cosmovisión cristiana. Alguien dijo que hoy en día se dicen muchas cosas bíblicas, pero no cristianas. Toda la Biblia, hermanos, es cristológica, todo tiene su cumplimiento y su aplicación en Cristo. No podemos usar las Escrituras sin conexión con la buena nueva de salvación en Jesucristo. Ahora, mirando la escena que tenemos aquí,
Hermanos, los escribas y fariseos, como ustedes saben, eran dos grupos entre los judíos: personas religiosas, personas muy estrictas en el cumplimiento de la ley, pero que habían adherido a una serie de formas y legalismos que la palabra de Dios no pedía, y habían puesto su confianza en esos ritualismos externos para autojustificarse, para declararse sin culpa, limpios, santos. Ellos pretendían que el mensaje del Señor cohabitara con sus tradiciones, con sus doctrinas humanas. Entonces, circuncisión más Cristo, obras más Cristo, tradición más Cristo. Cristo era como un parche en sus vidas, como algo que le adherían a la mezcla. Ellos se sorprendían porque el Señor enseñaba diferente a ellos, porque tenía compasión por los necesitados, porque comía con los pecadores y publicanos, tocaba a los leprosos, atendía al verdadero problema del ser humano, el perdón del pecado, la necesidad de perdón. Pero sobre todo ellos estaban tan enfocados en su religiosidad que no podían ver a Cristo. El molde que traían en sus corazones no encajaba con la obra de Jesús. Ellos necesitaban una mente y un corazón nuevo. Y el Señor nos muestra, revela aquí el problema de ellos, expone su inconformidad. Ellos necesitan nada más y nada menos que nacer de nuevo, ser hechos de nuevo completamente. Necesitan despojarse de toda su religiosidad pagana, empezar de nuevo, y esa es una obra del Espíritu. Marcos inicia diciendo en el versículo 18: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Había tres prácticas piadosas que eran regulares entre los judíos, que eran de suma importancia para los judíos. Una de esas era la ayuda a los necesitados, la otra era la oración y la otra era el ayuno. Y como vemos aquí, ellos preguntan por esta última, el ayuno. ¿Y qué era el ayuno? El ayuno es básicamente la abstinencia voluntaria temporal de alimentos y bebidas durante cierto tiempo con fines espirituales. ¿Para qué? Para orar y meditar en la palabra del Señor. Si no hay un propósito espiritual, eso pues sería solamente aguantar hambre, una dieta, no sería el ayuno. Y hay una práctica de ellos del ayuno, pero es una práctica equivocada. En el judaísmo solo había la exigencia legal de un ayuno obligatorio, y era una vez al año en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur. Vaya conmigo al Levítico capítulo 16, los versículos 29 al 31. Levítico 16, en los versículos 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El pasaje dice: afligiréis vuestras almas. Eso puede ser traducido como ayunaréis. Incluso en otras versiones dice, cambia esta palabra por ayunaréis. También se dice lo mismo en Levítico 23 del 26 al 32. Era tan serio que se da la advertencia que si alguno no ayunaba en ese día, era eliminado del pueblo. Levítico 23, 29 dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, este era un mandato para el pueblo de Israel, un ayuno público, y había consecuencias en caso de no hacerlo, graves consecuencias. Pero debemos aclarar que, siendo que Cristo ya vino, que Él es nuestra Pascua, nuestro sustituto, Él ha cumplido toda ley ceremonial, entonces, pues esta ley no nos obliga hoy en día, no obliga a ningún cristiano hoy en día para guardar esto. Sin embargo, tampoco en las Escrituras es algo que se prohíba. Más bien es algo que podemos hacer en base a la libertad cristiana en el Evangelio. También después de este mandato, en el día de la expiación, donde una vez al año estaban obligados a ayunar, se llegaron a hacer otros ayunos por diferentes circunstancias, y ya vamos a verlo. Al llegar al tiempo del Señor, vemos que los judíos entonces hacían ayunos incluso con más frecuencia. Lo hacían
cada semana. Ustedes recuerdan aquí la historia del fariseo y el publicano allá en el templo orando, y él decía lo siguiente, y noten que esto es para alardear, ¿no? Él dice, y delante de Dios, Lucas 18:12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, ya no era solamente el ayuno del día de Yom Kippur, el día de la expiación, sino que ellos habían añadido ahora el ayuno 2 veces por semana. Se cree que se ejecutaba ese ayuno los lunes y los jueves, y duraba de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de eso se podía comer normalmente. Y la idea equivocada en el contexto de estos judíos era que Dios les debería bendecir, tener en cuenta por ese ayuno, por ese cumplimiento. Un cumplimiento pues que iba más allá de lo que se había mandado. Entonces pues Dios estaba para ellos obligado a bendecirlos. Ellos pensaban que entre más se repitiera el acto religioso, entonces era más digno, era más espiritual. Ayunaban como un sacrificio para ganar puntos, pero nunca se les mandó a hacerlo de esa manera. Ellos hicieron de esa práctica un legalismo fundamental, la base de su religión, porque ahorita le están preguntando al Señor, bueno, ¿qué pasa? Usted no es de la misma fe de nosotros, ¿qué está haciendo? Pero, hermanos, ellos estaban equivocados. Debo decir aquí que no está mal si alguien quiere ayunar 2 veces por semana, con tal de que no piense que al hacerlo más veces que otro creyente, que lo hace una vez al mes o una vez al año, entonces va a conseguir más de Dios o está obligado a bendecirlo Dios, o la idea de superioridad espiritual como era que ellos creían. El ayuno, pues realmente no se nos prohíbe en las Escrituras, como vemos en el Sermón del Monte, sino más bien el Señor en el Sermón del Monte lo regula. Ellos hacían ayuno no solo para presumir espiritualidad ante Dios, que es lo que vemos en la parábola del fariseo y el publicano, sino también para mostrarse a los demás como devotos. Voy a leer Mateo 6 del 16 al 18. Mateo 6 del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Noten ustedes que el Señor no lo prohíbe, lo regula. Y aquí se habla de ellos, de una expresión de tristeza. Ellos transformaban su cara para mostrar espiritualidad, para alardear de una piedad superior. Era un aspecto lúgubre. Podía cubrirse con ceniza su cabeza, hacer gestos de tristeza. Entonces estaban exagerando intencionalmente los efectos de un ayuno, la palidez, el decaimiento físico. Se hacían ver descuidados, sin bañarse, para que los vieran y dijeran, pobrecitos, son santos que llevan ayunando muchos días. No muy lejos de lo que escuchamos hoy en día de que algunos pastores han ayunado 40 días. Algunos dicen que han ayunado más de 40 días y que le ganaron entonces en el tiempo a Jesús. Cosas como esas, ¿no? Ellos tienen sus discípulos hoy en día que muestran lo mismo, que hacen lo mismo. Se disfrazaban de santidad y era orgullo espiritual. Hacerse visible a los demás, mostrar que estaban tristes, que estaban mal, pero eran unos hipócritas. El Señor los llama aquí hipócritas, y el hipócrita es el actor que finge una escena, un actor que lleva una máscara, hace un papel para que lo aplaudan, pero nada de lo que hace es la realidad. Ellos estaban expresando algo que no eran y buscaban la exaltación de sí mismos, no la exaltación del Señor. Sus intenciones no eran verdaderas, no había relación entre las intenciones del corazón y su apariencia externa. Ellos estaban haciendo el papel de santos, de piadosos en la iglesia, y la gente podía decir, este es un hombre de Dios, un santo hombre de Dios. Se le nota en la cara que está aguantando hambre, que lleva mucho tiempo haciéndolo por causa del Señor. Al hacer eso, ellos solo pueden esperar, dice el Señor, el aplauso de los hombres. Ahí tienen su recompensa, eso es lo único que van a recibir. Y así el ayuno entonces pierde su propósito. Cuando eso ocurre es porque tenemos
un ídolo del corazón, porque estamos enfocados en los hombres, en su aplauso, en su medida. Hay un orgullo por ser reconocidos, por ser amados, respetados. Hay un deseo de aprobación. Y pues la idea de justificación, de ser declarados justos por los hombres, por obras. Sacrificio, abstinencia, apariencia de santidad, aprobación. Y la vida cristiana entonces se convierte en una lista de formas, reglas para cumplir. Hermanos, hoy en día tal vez ninguno de nosotros hagamos eso, ¿no? Nos maquillemos y estemos sin bañarnos en la iglesia para que las personas midan nuestra espiritualidad. Eso no ha pasado y yo no lo he visto. Pero sí lo hacemos de otra manera. A veces usamos palabras elevadas, hablamos mucho de nosotros mismos, de nuestra propia piedad y servicio. No queremos escuchar a los demás, queremos que los demás escuchen de nuestros méritos y virtudes espirituales. O peor aún, a veces ocultamos nuestra debilidad debajo de una máscara como si todo estuviera bien en nuestras vidas. No queremos mostrarle debilidad a nadie porque no queremos el trato del Señor, no queremos la exhortación del Señor. La máscara puede ser el intento de mantener nuestra vida personal alejada de la congregación. No queremos exponernos a ser amonestados y exhortados. La máscara puede ser no comprometernos bajo la autoridad de la iglesia. Pero como los judíos, tener una máscara, hacer un papel teatral, pues no sirve de nada. Sin embargo, aunque hay una práctica equivocada del ayuno y la piedad, como decimos, también el Señor quería enseñar una práctica correcta. ¿Y cuáles son los propósitos de ese ayuno que es lícito y cuáles no? Entonces, en general, el ayuno tiene como propósito enfocarse en el Señor y sus tareas y no en las cosas de este mundo. La búsqueda de Dios con alguna razón específica o alguna circunstancia especial. No es para obligar a Dios a nada, sino que en una situación particular el Señor nos conduce a hacerlo cuando tenemos empeño en algún propósito espiritual, pero no esperando obligar a Dios con eso. El ayuno no es un pago por una respuesta inmediata, no es un pago por una respuesta inmediata, es un ejercicio espiritual que nos pone en una condición especial para entrar en la presencia del Señor, pero nunca asegura respuestas instantáneas. No obliga a Dios a nada, no es un método que trae bendiciones directas e instantáneas. Y en las Escrituras encontramos los usos más comunes del ayuno desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que el arrepentimiento, la contrición estaban presentes. Había confesión y pesar por el pecado. Nehemías hizo que el pueblo ayunara confesando sus pecados. Nehemías 9:1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esta era una manera de mostrar esa confesión, ese arrepentimiento, ese dolor por el pecado. También el ayuno se hacía acompañado como una rogativa especial, como David por su hijo que tuvo con Betsabé, para que no muriera. Eso está en 2 Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. También en tiempos de luto era muy común, en las situaciones asociadas con el luto, en 1 Samuel 31:12, cuando murió Saúl y sus hijos. 1 Samuel 31:12 y 13 dice: y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Al estar en la presencia del Señor, recordemos a Moisés, allá estuvo en la presencia de Dios, esperando para recibir las tablas de la ley, estuvo ahí 40 días y 40 noches, y durante ese tiempo no comió, no bebió. Eso es lo que dice Éxodo, lo que vemos en Éxodo 34:28. También en situaciones de angustia, ante la amenaza, recordemos en el libro de Esther, ante la amenaza de Mardoqueo, Esther 4:3 dice: en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Noten ustedes que en esta aflicción, en este temor, ellos ayunaron y buscaron al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. En el Nuevo Testamento encontramos que el servicio en el templo era acompañado de oración y ayuno.
Ana es un ejemplo de esto. En Lucas 2:37 dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También lo vemos con el Señor Jesucristo después de ser bautizado, como ya lo estudiamos, antes de iniciar su ministerio público. Él fue al desierto, iba a ser tentado y él estuvo en ayuno. En el libro de Hechos vemos el ayuno en la elección de ministros como Bernabé y Saulo. Hechos 13 del 2 al 3. Hechos 13, versículos 2 y 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, no solamente esto, sino la elección también de los ancianos, no solo los misioneros, en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El apóstol Pablo habla de su ministerio y él dice en 2 Corintios 6:5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y ayunos. En segundo lugar, también nos preguntamos sobre quiénes participaban del ayuno. Entonces el ayuno, ya como vimos, se hacía de manera individual, como con Ana, pero también congregacional, como en 1 Samuel 7, del 5 al 6. Ahí vemos un ayuno de contrición. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Además, hermanos, el ayuno agradable al Señor no podía ser solo la religiosidad de no abstenerse de alimento y bebida, sino que siempre debe estar acompañado de las obras justas de Dios. Es lo que dice el profeta Isaías. Isaías 58, en los versículos 3 al 7. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Perdón, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Noten ustedes todo lo que debe acompañar el ayuno, no solamente la fiesta o el acto religioso como tal. Entonces aquí tenemos que el ayuno era una práctica del Antiguo, del Nuevo Testamento, que estaba relacionado con la oración y la palabra de Dios, que se realizaba en diferentes situaciones en un acto de contrición, de arrepentimiento, acompañando una petición en tiempos de luto, al estar en la presencia de Dios como Moisés, en el servicio ante la tentación, en medio de la angustia, en la preparación del servicio y para la elección de misioneros y pastores. Es importante el ayuno, así como la oración y la ayuda a los pobres. Es algo que tanto los judíos como nosotros como cristianos deberíamos practicar, no como un pacto de obras, no por la obligación de una ley, sino en la gracia y libertad cristiana, que se hacía de manera individual, de manera congregacional, y que implicaba la práctica de la justicia del reino de Dios y no solo la religión. Entonces los fariseos y los discípulos de Juan están reclamando, y por eso hago todo este recorrido por las Escrituras, mirando qué era el ayuno y qué era para ellos, ¿no? ¿Qué era lo correcto y qué era la antítesis de esto? Entonces están los discípulos de Juan reclamando a Jesús, y los fariseos están inquietos porque sus discípulos no practican el ayuno externo o ritual. No sabemos exactamente la razón por la que estaban ayunando los discípulos de Juan. Probablemente, de acuerdo a los propósitos del ayuno que ya acabamos de ver, es posible que ellos estuvieran ayunando porque Juan había sido encarcelado, o tal vez para este momento ya había sido asesinado por Herodes. Entonces
es posible que ellos estén ayunando en luto o suplicando una súplica al Señor por Juan. El mismo Juan había dado ejemplo de esa práctica. Él también no podía comer ciertos alimentos, ¿no? Tenía un voto de nazareato. El punto es que si consideramos que la escena anterior fue un banquete, recuerden el sermón anterior, ¿en qué estaba Jesús? Estaba en un banquete con los publicanos y pecadores. Jesús estaba comiendo a la mesa de ellos con Leví y Jesús estaban ahí. Leví ha sido convertido por el Señor, llamado ahí en Capernaum, y ahora estaban en un banquete. Entonces ya podemos entender a qué se debía el reclamo de los fariseos, que estaban no en la mesa, sino que estaban ahí lejos. Ellos fueron y se buscaron a los discípulos de Juan para encontrar apoyo y fueron ante Jesús, que estaba comiendo con los pecadores, para decirles, indignados, ¿por qué están comiendo si nosotros ayunamos? ¿Por qué no hacen lo mismo tus discípulos? Ellos eran los juiciosos ahí de la escena, y Jesús con los pecadores, y fuera de eso, comiendo y bebiendo a la mesa de los pecadores. Si Jesús era el Mesías, ¿no debería estar con ellos haciendo ayuno y guardando todas las religiosidades? Noten que esas personas son muy astutas al usar a los discípulos de Juan. Buscaron algo en común para atacar a Jesús. Y el Señor aprovecha esa oportunidad para mostrar el Evangelio y la práctica de la verdad. Entonces Marcos sigue aquí mostrando la respuesta de Jesús, versículo 19 y 20. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces el Señor responde comparando su estancia en la tierra con unas bodas, que para nosotros es algo también común. En las Escrituras encontramos esta figura donde el Señor es el esposo y la iglesia es la esposa. El pasaje en el original hace referencia a los hijos de la cámara nupcial, los hijos del salón de bodas, y ahí sí encontramos una diferencia con nuestro contexto, y era una tradición que ellos tenían, eran los amigos del novio. En una boda, los amigos del novio estaban siempre cerca del novio y estaban ayudando con la fiesta, y ellos eran llamados los hijos del tálamo nupcial. Y aun cuando se daba la boda, los esposos pues no se iban de luna de miel, se quedaban ahí. Se quedaban en la fiesta durante una semana. La fiesta se prolongaba una semana. Jueces 14:17 muestra esto. Durante ese tiempo llegaban de continuo nuevos invitados mientras otros se iban. Era una fiesta completa, todos estaban celebrando. Sería incongruente que los amigos del novio estuvieran ayunando, haciendo duelo en medio de una fiesta, en medio de un banquete. Juan el Bautista usa esa misma figura diciendo que él es el amigo del esposo que está a su lado y se goza grandemente en la voz del esposo. Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces los invitados a una boda en este tiempo pues estaban exentos de ayunar, porque precisamente las bodas se celebraban públicamente con un banquete y no se escatimaba en comida y en bebida. Había vino. Ustedes conocen y han escuchado la enseñanza de las bodas de Caná. No se escatimaba. En ese contexto era un escándalo que se acabara el vino, porque era una fiesta de toda la semana, hermanos. El Señor dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y aquí se hace alusión a Isaías 53:8, en cuanto a que Jesús sería encarcelado y luego condenado a muerte. Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, un claro anuncio de la muerte del Señor. El Señor sería entregado, sería sacrificado, y en ese momento, como expresión de dolor, deberían ayunar. Ese es el ayuno que se hace en una situación de luto, de dolor. Ellos iban a estar en esa situación, aunque no era por mucho tiempo. Juan 16:16, ya que el Señor está consolando anticipadamente a sus discípulos, Él dice, todavía un poco y no me veréis.
y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, mientras están en la fiesta, todo es alegría, es un tiempo de gozo, de festividad, pero después vendría la muerte y habría tristeza en los corazones. Entonces el Señor aquí anticipa su muerte, aunque muchos ahí no lo entendían. Y el Señor no nos dejaría solos, enviaría su Espíritu. La presencia del Señor es una razón de gozo, de alegría, gozo por la gracia de Dios. Tenemos a Cristo. El problema era que ellos no entendían eso. El Señor es el cumplimiento de todo lo anunciado y prefigurado en el Antiguo Testamento. Él es el sustituto de su pueblo. Su pueblo debería estar de fiesta, gozoso, porque era la manifestación del Mesías. El Señor muestra aquí a estos hombres que ante su presencia solo puede haber alegría y gozo. Y esto nos lleva a reflexionar en cómo nosotros vemos el cristianismo. Lo vemos como el culto, como si estuviéramos en un velorio. Venimos así todos como los judíos, con su cara demudada, cambiada, trastornada, para mostrar tristeza y agonía. Como si los creyentes debiéramos estar aburridos y rígidos, sin comunión, sin alegría, sin gozo, sin placer en las cosas que el Señor nos ha dado. Porque muchas personas ven el cristianismo así y dicen, pues ustedes nos quieren sacar de la alegría del mundo para llevarnos la tristeza en que ustedes viven. Y vienen al culto y todos están haciendo mala cara, ¿sí? Y todos están como a la defensiva y no están como en una fiesta. ¿Cómo es usted cuando está en una fiesta, hermano? Usted hace una fiesta en su casa y usted está recibiendo a todos, usted sale a la puerta y usted está feliz porque todos están viniendo a la fiesta y están en coinonía, en confraternidad. Eso es el culto de adoración, hermano. Es una fiesta con Cristo, donde participamos de Él, donde Él está presente y nos estamos regocijando y cantando y adorando y sirviendo al Señor. Y estamos llenos de alegría y de gozo. Noten ustedes cómo estaban los escribas y fariseos ahí. Ellos estaban indignados, estaban furiosos por su santidad. Y noten ustedes que es precisamente ser muy buenos lo que los aleja de la fiesta. Es ser muy santos lo que los aleja del gozo de Cristo. Podemos imaginar la alegría y el gozo de Jesús y sus discípulos ahí en la cena con los publicanos y pecadores. Y estos no pueden entender el tiempo en que están. No pueden entender, y el Señor les ubica, les deja ver algo de su plan. Aquí es interesante ver cómo una pregunta sobre una práctica piadosa es conducida por el Señor a su obra. Usted puede hacer eso cuando predica el Evangelio. Alguien puede hablarle de que para ser cristiano se necesita, por ejemplo, hablar en lenguas, y usted puede utilizar eso para conducirlo al Evangelio y mostrarle que esa doctrina es equivocada. Entonces el Señor responde: el lugar que tiene el ayuno a la luz de Cristo y su cumplimiento. No se limita al ayuno en sí mismo solo, sino que les muestra en qué escenarios y momentos y de qué manera debe hacerse y de acuerdo al Evangelio. O sea, no se prohíbe, se regula. Y el Señor para esto usa dos parábolas. Y ustedes saben lo que es una parábola, ¿no? Poner dos cosas una al lado de la otra para ser comparadas y contrastadas. Y cuando las comparamos y las contrastamos podemos extraer lo que el Señor quería decir. Lo que el Señor quiere mostrar es que las formas y las prácticas añadidas del judaísmo no pueden cohabitar con el verdadero evangelio. No pueden. Y su mensaje parece como tan sencillo, pero es tan radical, tan central, hermanos, que esto tiene que dejarnos paralizados, transformados. El Señor dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Uy, el Señor sabe de costuras ahora. Nos va a hablar de coser y de ¿qué es esto? Si yo le hice una pregunta sobre el ayuno, pero mire cómo el Señor en su sabiduría le responde. En la primera figura tenemos un remiendo con un paño nuevo en un vestido viejo. El Señor enseña que eso no se hace, porque el paño nuevo, que tiene fibras firmes,
pues no había sido lavado, entonces no se había encogido. Entonces ese parche nuevo no se va a adaptar al paño viejo que está más estirado, que ha tenido más lavado, que ha sido mojado muchas veces. El nuevo que está firme, al ser mojado por la lluvia, por el lavado, se encoge, y al ser más fuerte, más nuevo que la tela vieja, termina jalando, rompiendo más el vestido, el roto es más grande. Entonces no se garantiza al coser así la misma resistencia. El paño nuevo, que representa a Jesús y su enseñanza, no encaja en las formas religiosas del judaísmo. Ellos no necesitan un parche en el vestido, ellos necesitan un vestido nuevo, y es el vestido de la justicia de Cristo. El solo ayuno no les sirve para nada, así lo guarden bien, porque nunca podrán hacerlo perfectamente como Cristo. La enseñanza de Jesús rompería con todas esas formas religiosas judías. Los parches nuevos solo hacían más grande el roto, era necesario un vestido nuevo. No puedes añadir a tu religiosidad un pedazo del Evangelio. Pero muchos sí hacemos eso. Venimos con todas nuestras formas y le ponemos un poquito de Cristo. Yo solo necesito un poquito de Cristo para mejorar lo que yo era antes. Ya vimos que en la sinagoga todos quedaron sorprendidos al ver que el Señor enseñaba de una manera particular, con autoridad y no como los escribas. También vimos la compasión del Señor con los pecadores y necesitados. Había una diferencia radical con los maestros de Israel y el pueblo ya lo estaba viendo. Las dos enseñanzas y por lo tanto las dos prácticas no pueden tener unidad. Era necesario no un remiendo, sino de nuevo un vestido nuevo, un cambio radical por la verdad del Evangelio. Solo Jesús, hermanos, y nada más. Y el Señor pasa al otro ejemplo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Conocía de vinos el Señor y de dónde guardarlos y todo. El Señor sabía y manejaba estos temas. En el griego, la traducción para odre es bolsa de cuero. Se usaba una piel de cabra, de oveja o de buey. Se ataban, se tomaba el animal completo, se le sacaba todo lo de adentro y el cuero, se le ataban las patas y se le dejaba en el cuello la boca donde iban a echar el vino. Entonces era un recipiente de cuero y tenía un cordón o un cordel en la parte del cuello o en una de las patas, también se puede usar una de las patas. Los odres se curtían con corteza de acacia y se les dejaba el pelo exterior. ¿Ustedes han visto esas botas en las que echan licor? Algo así, eso es. Entonces también se colgaban al humo para secarlos, para que quedaran curados, porque si no también el sabor del vino se dañaba. Eso lo pueden ver ustedes en el Salmo 119:83. El vino nuevo, entonces, siendo nuevo, pues no había fermentado, tendría que fermentar y la fermentación produce gas. Y la presión, entonces, iba a reventar a esos odres viejos y se iba a derramar el vino. La bolsa de cuero viejo, al paso del tiempo, se endurecía, perdía elasticidad, no se expandía para dar lugar a los gases de la fermentación, entonces se reventaba. El odre viejo ya se había expandido, entonces al poner el vino nuevo, pues no iba a soportar la nueva fermentación. Entonces en los odres viejos solo podía ponerse vino ya fermentado, que no se iba a producir gas ni a expandirlo más porque se rompía. En Josué 9:13 leemos sobre eso, dice: estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. ¿Qué quiere decir eso? Pusieron el vino ahí, habían recorrido ya una distancia larga para demostrar que lo habían recorrido y que el vino había fermentado, mostraron que ya estaban rotos los cueros porque se habían expandido por los gases. Lo correcto es poner el vino nuevo en una bolsa de cuero o en odres nuevos. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuál es la interpretación? Pues Jesús aquí compara sus enseñanzas con vino nuevo. Estas no se podían contener dentro de esas formas tradicionales del judaísmo. La ritualidad judía con añadiduras, mandamientos de hombres, hipocresía, diversos ayunos por cualquier cosa, para martirizarse y para mostrar a los demás espiritualidad, representan esos odres viejos. Ellos habían establecido sus dogmas de fe
No podían sino hablar de las interpretaciones de los rabinos. Ellos no podían dar una enseñanza sin hablar de todos los rabinos que habían en Israel. Jesús denunció que ellos enseñaban como mandamientos doctrinas de hombres. Entonces la enseñanza de Jesús demandaba que ellos se deshicieran de eso. La enseñanza de Jesús no era compatible con esos parámetros, pero no es que vamos a ponerle un parchecito, arreglemos un poquito la enseñanza con Jesús, agreguémosle a Jesús un poco para que se solucione. No, eso es lo que propone el mundo, que unamos todas las religiones en una sola y saquemos de todas un poquito lo bueno de cada religión y hagamos una gran religión y metemos ahí a Jesús. No, solo Cristo. Solo la verdad del Evangelio, no hay salvación fuera de eso. No hay salvación fuera del mensaje del Señor y la provisión del Señor. La salvación que trae el Señor no armoniza con ayunos externos que carecían de gozo, que eran expresiones externas para verse como espirituales y aceptables a Dios. Ellos necesitan tener un nuevo corazón, que es un nuevo odre, una renovación de mente, una nueva cosmovisión. Porque realmente pues no es tan nueva porque tiene su origen en el Antiguo Testamento, pero es nueva en el sentido que es el cumplimiento, la plenitud, la verdad. Ellos se habían desviado, se habían sumergido en su propia interpretación. Jesús no le dijo a Nicodemo, un principal entre ellos que ustedes conocen, vimos esta mañana Juan 3, que necesitaba solo cambiar su comportamiento. Él había escuchado a Jesús. Él incluso reconocía que Dios estaba con él si Jesús hacía las señales que hacía, pero no era suficiente. Para ver el reino de Dios, siendo el más sabiondo de todos, tendría que nacer de nuevo. Esta transformación de mente que también tuvo que ocurrir en nosotros, un cambio de corazón. Pablo estimó como basura todo lo que era para tener a Cristo. Y la mayoría, hermanos, hemos salido del romanismo, donde se tenían ciertas formas que se imponían como dogmas fijos. La Reforma Protestante tuvo que traer algo nuevo, renovar totalmente todas estas desviaciones realmente. Otros vienen del carismatismo, donde hay un culto al dinero, prácticas exotéricas, supersticiosas, adoración a las señales y el ruido. Pero no solo ese escenario, sino que dentro del mismo cristianismo bíblico también tenemos nuestras tradiciones y religiosidades que las hemos elevado como dogmas de fe incuestionables. Y podemos decir, este reformado y este no. A veces, por esas mismas dogmas. Todos llegamos incluso a la fe cristiana pensando que lo que nosotros entendíamos y aprendimos es lo único que puede ser cristiano. Y hasta somos sectarios en eso. Y nos reforzamos ahí y nos pegamos al piso y es que esto es lo único. Y después de esta iglesia no hay salvación por esta iglesia. Que nuestra forma de ver la enseñanza, el culto, la adoración es lo único. Y queremos elevar esos moldes a dogmas de fe. Y nos sentimos espirituales si promovemos y hacemos eso. Y más aún si lo hacemos de continuo, entre más actividad, nos sentimos más espirituales. Entonces, si hacemos cosas en la iglesia y vamos a hacer esto, eso es lo que nos da sentido, eso es lo que nos da espiritualidad. Y vemos a personas buscando desesperadamente cosas para hacer porque eso es lo que les da el fundamento de su fe. Pero después nos damos cuenta, y creo que todos hemos pasado por esos procesos, que pues, no estábamos del todo en lo correcto, estábamos equivocados, que adheríamos cosas incompatibles con el cristianismo. Entonces, hermanos, este vino nuevo representa el Evangelio simple, sencillo, sin añadiduras ni hipocresías. La obra del Señor hacia los pecadores donde no hay distinción. Todos estamos bajo pecado. El Señor viene a los necesitados del Evangelio, no a los que se justifican en sus ayunos y cumplimientos externos. El vino nuevo de Jesús rompería con esos odres viejos de las tradiciones de ellos y de las nuestras. El vino nuevo de Jesús debe ser echado en odres nuevos, finos y resistentes, odres de gratitud, libertad y servicio, en corazones nuevos. Y ese es el mensaje del día de hoy. No necesitamos
nada menos, nada más que corazones nuevos. Debe haber odres nuevos, vestidos nuevos, una transformación radical, una nueva cosmovisión. Lo que pasa es que ya traemos el carro lleno y estamos que explotamos muchas veces. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esto tiene que ver con la interpretación de la Escritura a la luz de Cristo, su cumplimiento, no de legalismo, no de formas y tradiciones humanas, no de fingimiento, no de hipocresía. Y a veces, hermanos, es necesario devolverse y empezar de cero. Empezar de cero. Y a veces eso parece que fuera menos, pero no, es más. Es ganar, es ganar. Pero, ¿qué dirían los fariseos de este mensaje? De vestidos nuevos y odres nuevos, de corazones nuevos, y de considerar, como Pablo, como basura todo lo que eran por ganar a Cristo. Pues lo que vemos a menudo es que este mensaje no le gusta a nadie. Primero, no queremos examinarnos y descubrir realmente que hemos impuesto alguna tradición por encima de la fe cristiana, algún molde. No queremos abandonar esos vestidos y esos odres. Entonces tenemos que evaluar si tenemos una doctrina propia e individual al Evangelio universal que queremos añadir, y si es una mezcla incompatible. Y así como puede ser el legalismo y la religiosidad, también puede ser el pecado y el libertinaje. Muchos quieren añadirle a Cristo su vida de libertinaje y seguir viviendo así. A ellos quiero decirles, quien quiera que sea, ya sea a través de internet o sea aquí, necesitas un nuevo corazón. Necesitas un nuevo corazón. Porque ninguna de esas cosas encuentra cabida con el cristianismo. Y hermanos, el cristianismo es radical. Es radical. No podemos tener esos odres que no aguantan, que se rompen. Es un vestido completamente roto. Es necesaria la renovación. Y eso lo vemos en el mundo, en el sectarismo religioso, el secularismo, el pluralismo, la insatisfacción religiosa y caprichosa que hoy en día es muy común. Todo el mundo está insatisfecho con todas las iglesias. Y van de iglesia en iglesia insatisfechos. Eso es una añadidura. El Señor nos manda a congregarnos y punto. Y ahí va a encontrar usted gente que no le gusta, y usted va a encontrar enemistad con algunos, y va a tener que sobrellevar esa situación con el Evangelio de Cristo. Pero la insatisfacción caprichosa se ha vuelto un predominante en las iglesias cristianas, y ya no hay personas fijas en las iglesias. Nadie se quiere comprometer con la membresía. Todo eso son formas inadecuadas. Pero el Evangelio rompe todos esos malos envases, y eso implica juicio sobre los recipientes si no se arrepienten, si no son tratados por el Señor. Y se necesita una mente y un corazón nuevo, y no nuevo en el sentido diferente y actual, sino en el sentido de verdadero y genuino, la mente y el corazón que vienen de la obra de Cristo por su Espíritu. Pero hay una cosa que quiero decir y que es puntual aquí. Esto es algo que viene del Señor. No es algo que nosotros podamos hacer. Tú no puedes mejorar tu cristianismo. No puedes transformar por tu cuenta tampoco nada. No hay nada que puedas hacer yendo a un nuevo grupo de personas, añadiendo más actividad e intensidad espiritual, empujando a otros para que hagan lo que quieres hacer, porque el problema es del corazón. Y el día de hoy, hermanos, no es tarde para examinarnos, como el que va a edificar una casa y se sienta para mirar si tiene lo suficiente. Hoy podemos venir a Cristo. Hoy el Espíritu Santo está orando en los corazones para desechar toda idea y todo molde que no sea digna de Él. Usted dirá, pues yo soy creyente, tengo un nuevo corazón, pero no en vano examínate. Examinémonos, hermanos. Y si encontramos que en nuestra evaluación estamos mal, pues supliquemos al Señor su gracia, y Él orará en los suyos. Supliquemos al Señor su intervención.
Aquí hay la invitación a un banquete para todos. Eso es lo que hace Jesús con esto. Y el llamado es: no te quedes afuera. Noten la ternura del Señor con esta enseñanza para nosotros y para esas personas. El Señor pudo no haberles ni respondido, pero su respuesta les muestra su necesidad. No seas como el hermano mayor en la parábola de los dos hermanos, que no quiso entrar al banquete, aun cuando el padre le llamaba, se humillaba para llamarlo a participar, y no quería entrar a causa de su propia bondad, a causa de sus méritos. Él decía: Padre, yo me he portado bien y tú nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Él se creía muy juicioso, muy cumplidor. Ahora llega este que despilfarró tu herencia con prostitutas y tú le haces un banquete. Su bondad no lo dejaba estar con su hermano en la fiesta, porque era un fariseo, ese hermano mayor. El llamado, hermanos, es un llamado gratis, generoso, a entrar en su gozo. Y hoy se hace el llamado en cada iglesia: vengan a Cristo, vengan a la fiesta, porque es realmente una fiesta de gozo. Acá no estamos amargados, acá no estamos dolidos y tristes porque no estamos en el mundo y porque supuestamente allá está la alegría. No, la verdadera alegría y el gozo la tenemos en nuestro Cristo, que debemos anhelar y atesorar. Así que, hermanos, vengan a la fiesta y deleítense en el Señor. Que el Señor les bendiga.